Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta Escuela Diocesana de Oración. Gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado y los domingos a través de Canal Diocesano. Gracias también a los miles de seguidores a través del canal YouTube de la Delegación y también de Canal Diocesano. Cada vez somos más los que nos formamos y que formamos parte de esta comunidad que en torno a nuestro señor arzobispo nos juntamos para profundizar en la vida de oración. Seguimos adentrándonos con nuestro señor arzobispo en la oración contemplativa. Hoy veremos que la contemplación es como la liturgia eucarística. Al recoger todo el corazón y todo el ser de la persona en torno a o bajo la moción del Espíritu Santo. La oración contemplativa es dejar que Él sea el que prepare el corazón para poder entrar en la presencia de aquel que nos espera y nos ama. Es entrar en la presencia del amado. Por eso es necesario ser conscientes que somos amados, perdonados por ese amor tan infinito de Cristo. Y es que la oración de contemplación es un don, es gracia. Y por eso es necesario dejarnos preparar por el Espíritu Santo para entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Escuchemos atentamente la predicación de nuestro señor arzobispo. Seguimos profundizando en la contemplación, que decíamos que está fundamentalmente en el asombro de los ojos que ama y que contempla al amor de los amores, como hacemos nosotros aquí en esta capilla de la adoración eucarística. En el 2711, una vez que ha explicado lo que significa la contemplación, dice: ¿cómo podemos saber nosotros que estamos entrando en la vida contemplativa? ¿Cómo sabemos que estamos entrando en la contemplación? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2711 que la entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Qué bonita es esta idea y qué profundo. Es decir, nosotros sabemos que estamos entrando en la contemplación. Suele ocurrir, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, los místicos lo explican, que llega un momento como uno, cuando se pone delante de Dios, como que es incapaz de discurrir. Le cuesta discurrir, le cuesta meditar. Sin embargo, tiene como un recogimiento. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es una especie como de atención sosegada al Señor, que sin muchos razonamientos y sin muchas, podríamos decir, ideas, se queda uno, podríamos decir, como extasiado delante del Señor. Es como que el Espíritu Santo te lleva a recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Mirad, algo tan sencillo, porque os habrá pasado a muchos de los que estéis aquí en la capilla de la adoración, pero también os habrá pasado a los que nos estáis escuchando a través de Radio Santa María y viendo a través del canal diocesano, que decís: ya no sé rezar, cada vez me cuesta más rezar, mi oración cada vez es más pobre. Antes por lo menos tenía pensamientos sublimes y se me ocurrían cosas preciosas sobre Dios, meditaba. Ahora ya, oye, pero sin embargo tengo paz, estoy a gusto delante del Señor. Descubro tantas cosas como el Señor me va dando, sobre todo eso que decía Santa Teresa de Jesús en los números anteriores. Estoy tratando de amistad con quien sabemos que nos ama, sin muchos razonamientos complicados, sin quizás aparentemente grandes discursos, sin que lleve en el corazón quizás ideas sublimes. Sin embargo, estoy como recogido delante de Dios. Es un recogimiento, es como una mirada. Quizás el modelo de esto puede ser la Virgen en Caná, que hemos leído hace poco en el Evangelio. María en Caná está en la boda, pero está recogida. ¿Por qué sabemos que está recogida?
Porque María, porque es contemplativa, va a decirle a los criados lo que está pasando y va a poner la solución mirando a Jesús. Haced lo que Él os diga. Por tanto, y esto es precioso, dice, habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Qué bonito es esto, habitar la morada del Señor. Esto es la habitación trinitaria. Por eso, cuando una persona descubre lo que es la vida contemplativa, vive como en ese gozo inmenso de que estamos habitados. Habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Es decir, es como si a través de la contemplación despertase nuestra vida de fe y tuviésemos todos la convicción y el gozo de entrar en la presencia de aquel que nos espera. Es decir, que sabemos que está aquí. Es como decíamos estos días, ¿no? Es como tratando de amistad. A veces en una conversación con un amigo lo importante no es la conversación, que puede ser más o menos interesante, que puede ser más o menos aburrida. Lo importante es estarse amando al amado, es decir, lo importante es trato de amistad, lo importante es estar despertando la fe, porque esto es lo fundamental, y que entra en presencia de aquel que nos espera, y nos estamos en ese recogimiento alentando la esperanza, que a veces es lo que más nos cuesta en nuestra vida. Mira, yo creo que el hombre de nuestro tiempo y la mujer de nuestro tiempo son personas desesperanzadas, o viven con una cierta desesperanza. Quizás la fe, bueno, bien, pues creemos en los misterios, no lo somos capaces a veces pues tampoco de profundizarlos, pero bueno, se nos ha transmitido la fe. Pero el tema fundamental que nos lleva a la contemplación es a vivir en la esperanza de que Dios actúa en mi vida, la esperanza de que Dios está conmigo, la esperanza de que puedo en mi vida llegar a esa santidad. Porque a veces vivo con esa desesperanza, llevo tantos años intentándolo, llevo tantos años ser un hombre o una mujer de oración, lleva tantos y tantos años procurando en mi vida vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Quiero ser coherente con el Evangelio, quiero partir de que puedo ser contemplativo, aunque en mi vida puedo ser contemplativo, aunque en mi vida tengo una experiencia de que realmente soy pecador. Si decíamos que la entrada en la contemplación es análoga a la liturgia eucarística, también entramos en la profunda intimidad con Jesucristo cuando descubrimos que somos pecadores y que rezamos siempre como pecadores y que nos presentamos delante de Dios necesitados de misericordia y que la esperanza me descubre que el amor de Dios es más fuerte que mi pecado. Mirad, hay, y lo repito muchas veces, ¿no?, en la Eucaristía, en la misa, hay 5 momentos en que se reconoce que somos pecadores. 5 momentos. Primero, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. En el acto penitencial, reconozco que soy pecador. Segundo, ¿cuándo más reconozco que soy pecador? Pues también lo reconozco cuando rezo el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro, y la ha rezado Jesús, rezamos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos perdón al Señor, porque somos pecadores. ¿Cuándo más volvemos otra vez a recordar que somos pecadores? Por ejemplo, y sería antes, en las palabras de la consagración. Tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y esta es mi sangre, derramada por vuestros pecados. O sea, reconocemos también en el momento cumbre de la Eucaristía que somos pecadores. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, mi sangre, derramada por vuestros pecados. ¿Cuándo más se conoce que somos pecadores? Cuando nos vamos a acercar a comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que quita el pecado del mundo. Dice el pecado del mundo. No solo los pecados del mundo, el pecado del mundo. El pecado del mundo, que es todo aquello que nos aparta del Señor. Y luego los sacerdotes, que también lo hacen muchos fieles cristianos, antes de recibir a Jesús, dice,
yo reconozco antes de comulgar que soy un pecador y por eso te pido que nada me aparte de ti. Que reciba la comunión en ese sentido. El sacerdote lo dice con palabras en ese momento, si quieres, momento bajo, o sea, de una manera en secreto. Señor, haz que por nada del mundo, pues soy un pecador, me aparte de ti y te reciba indignamente. Por lo tanto, fijaros, 5 momentos, todos. Reconocemos en la Eucaristía nuestra realidad de pecado. Y por eso es fundamental, si queremos entrar en una vida de contemplación, descubrir esta realidad. Dice, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras. ¿Ves esto? Por eso decía yo que no podemos orar contemplativamente si no es en la verdad. ¿Qué es lo que nos descubre la Eucaristía y la misa? En verdad que somos pecadores. No tenemos que ponernos máscaras. No tenemos que ponernos disimuladamente delante del Señor y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. ¿Veis? La prueba de algodón de que uno es contemplativo es que trata de vivir coherentemente en su vida. Y trata de vivir con las virtudes teologales, la fe que te abre a la esperanza y que te hace vivir en la caridad. Eso significa precisamente nuestra vida contemplativa. No tenemos más que una prueba de algodón de que estamos en Dios. Y es si realmente en nuestra vida contemplativa somos capaces de vivirlo en la vida desde el amor de Dios. Como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Una ofrenda que hay que purificar y transformar. Por lo tanto, en el 2711, que me gustaría mucho que todos, cuando seguís este programa o esta catequesis más que hacemos en Radio Santa María y también la hacemos en el canal diocesano, pues que cada uno de vosotros coja el catecismo también de la Iglesia Católica y se vaya a la parte 4 y en el número 2711 que hemos comentado habla de la entrada en la contemplación. ¿Qué dice en el 2712? Estamos diciendo que tenemos probablemente la entrada en la contemplación, hemos dicho, tiene mucho que ver también cuando partimos de la realidad de nuestra vida de pecador. Cuando nos presentamos delante de Dios necesitado de su misericordia. Cuando nos presentamos delante de Dios abiertos a su infinita misericordia. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, dice precisamente el gran místico también, a pesar de su pecado, que era también el rey David. El rey David que también cuando ora a Dios, la ora desde su propia realidad de pecador, como tiene que orarlo todo y tiene que orar toda persona que se ponga delante de Dios necesitado de misericordia. Dice en el 2712, la contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiste en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder al amado más todavía. Es que no tiene desperdicio estas palabras bellísimas del Catecismo de la Iglesia Católica. Mirad, la contemplación nos vuelve a descubrir nuestra realidad de bautismo, de bautizados. En el proyecto pastoral que estamos haciendo este año de la vocación a la santidad de todos, de los laicos, que no es una vocación por defecto, sino por la elección del corazón que elige, pues seguir a Cristo también en esa vocación laical, en el matrimonio, en la vida de familia. Por eso la contemplación es la oración del Hijo de Dios. ¿Veis lo que nos descubre en el bautismo? ¿Qué ha dicho el Padre a Jesucristo en el bautismo? Este es mi Hijo amado. ¿Qué nos dice el Señor cuando cada uno de nosotros nos bautizamos? Somos el Hijo amado de Dios. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado. Del pecador perdonado. Es el pecador perdonado, lo que decíamos antes, que consiente en acoger el amor, que acepta y que consiste sobre todo. ¿Qué es el pecador perdonado? Consiste, dice el Catecismo, en acoger el amor con el que es amado
y que quiere responder a él amando más todavía. Mucho se le ha perdonado porque mucho se ha amado. En ese texto precioso de Lucas 7, la pecadora perdonada que va allá y que entra en la casa de Simeón y allí es realmente juzgado con dureza. Pero aquella mujer no se detiene ante nada con tal de demostrarle el amor que tiene. Es una preciosísima imagen de lo que es la contemplación. Es capaz de llegar hasta Jesús en medio de las dificultades, como la persona contemplativa que se pone a los pies de Jesús, como también María de Betania, y acoge desde su propia realidad, quiere acoger tanto amor, quiere agradecerle a Dios. Aquella mujer, probablemente de Lucas 7, habría escuchado muchas veces y habría oído a Jesús. Y probablemente en ese escuchar a Jesús, ella le tenía un agradecimiento inmenso que no sabía cómo decírselo, como nos pasa a veces a nosotros. Tenemos que agradecer tanto a Dios, hemos recibido tanto de su amor, se ha volcado tanto el Señor su corazón con nosotros que no sabía cómo. Y por eso, sorteando todas las dificultades, entra verdaderamente en la guarida del lobo, que era en la casa de Simeón. Era auténtico una guarida, estaban todos al acecho, pero no le importa, ella tiene que agradecer. La contemplación es vivir a los pies de Jesús, agradeciendo tanto amor recibido y sobre todo viviendo como realmente el amor que Dios nos ha demostrado. Mucho se le ha perdonado, porque mucho amor ha mostrado, porque mucho ama, mucho se le ha perdonado. Pero sabe que su amor a su vez es el que el Espíritu derrama en su corazón. Claro, es decir, ella, ¿por qué ha llegado allí? Porque el Espíritu lo ha derramado en su corazón. Porque todo es gracia por parte de Dios, todo es regalo, todo es don, todo es gracia por parte de Dios. Por eso la contemplación, y va a definir también bellísimamente este 2712, es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Vamos otra vez a escuchar esta definición también bellísima del 2712. La contemplación es la entrega humilde y pobre, como pecadores, hemos dicho antes. No es que porque uno sea contemplativo o viva la vida profundamente contemplativa, tendrá que vivir la coherencia y tendrá que luchar contra el pecado, como en todos los momentos de nuestra vida siempre, porque el pecado es lo más grave que existe, porque nos roba a Dios. Y Dios en su infinita misericordia es tan grande y nos quiere tanto que con su misericordia nos hace que podamos volver continuamente al hogar de su corazón. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Por tanto, la contemplación es la entrega humilde y pobre. ¿Y esa entrega humilde y pobre a quién es? A la voluntad amorosa del Padre. Esa es la santidad. Si decíamos antes, aquí están las dos claves de la santidad. Vivir el bautismo, donde hemos sido hechos hijos de Dios y donde hemos renunciado al pecado, a Satanás y a todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Y por otra parte, también donde yo descubro en el bautismo las palabras que le dice el Padre a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Ese es nuestro nombre. El nombre que nos pone y con los cuales nos mira el Padre a través de su Hijo es que cada uno de nosotros somos el Hijo amado de Dios, la hija amada de Dios, cada uno de nosotros. Por eso la contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre. Esto es la santidad. Cuando San Ignacio propone los ejercicios espirituales de mes, allá en Manresa, se han preguntado muchas veces cuál sería lo sustantivo, lo esencial en los ejercicios espirituales ignatianos. Y van a decir todos los especialistas, pues tan sencillo como buscar y hallar la voluntad de Dios. Porque ahí está la santidad. La santidad no es lo que yo quiero, ni lo que yo me invento, es lo que Dios me da. Y si no, fijaros, por ejemplo, cómo los grandes santos han empezado a vivir la santidad cuando se han tirado de cabeza a la voluntad de Dios que ellos no entendían, pero que ha sido cuando han empezado la historia de su santidad. Yo recuerdo mucho al hermano Rafael, porque tuve la gracia en mi vida de estudiarlo durante muchos años. El hermano Rafael, él soñaba
con cumplir la regla de San Benito, siendo allá en la trapa de Dueñas, viviendo, pues por supuesto, todo lo que tenía que vivir un trapense, es decir, toda la regla, las comidas, los descansos, todo lo que tenía que cumplir. Sin embargo, descubre un día se levanta con que tiene una profunda diabetes, y esa diabetes le hace o una de las dos: o se tira de cabeza a la santidad, pero tendrá que vivir la voluntad de Dios en el monasterio, no como él lo pensó. Ya no podrá estar tantas horas rezando la liturgia de las horas, porque propiamente no era un fraile, no vivía esa realidad. Pues tendrá que a lo mejor tener alguna condición de alguna comida para completar su alimentación, tendrá que tener más cuidado con los descansos. En el fondo, la santidad que él planeaba no es lo que le lleva a la santidad, sino es la santidad que Dios le da a través de algo tan evangélico como aceptar una enfermedad, que nadie la quería ni nadie, pero que Dios a través de esa santidad le hace santo, a través de esa enfermedad le hace santo. Por eso es tan importante buscar y hallar la voluntad de Dios. Y aquí está siempre, pero claro, también te va a decir el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, pero no es un voluntarismo. Sabemos que en todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, ¿no? La contemplación, dice así, es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre. ¿Qué más entrega humilde y pobre que por ejemplo, la del hermano Rafael, cuando descubre que se tiene que tirar a la santidad, y precisamente la enfermedad es el trampolín de la santidad para él? Y así le vemos cantidad de veces en cantidad de santos. Francisco de Asís, el hijo de Pietro Bernardoni y Donna Pica, hasta que no ves al leproso sin rostro, no empieza la historia de su santidad. Él, que era una persona que era muy exquisito, era de una familia bien, entonces allá en Asís, pues tiene que besar al hombre sin rostro, que es el leproso. Y cuando descubre que esa es hallar la voluntad de Dios, entonces es cuando comienza la historia de su santidad. Él había soñado otras cosas quizás, pero Dios te lleva por donde Él quiere. Eso le dice Jesús a Pedro al final en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, cuando le habla el Señor propiamente de la santidad de Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, cuando tú estabas empezando en la vida espiritual, tú hacías lo que querías. Pero cuando vayas progresando y cuando vayas llegando hasta la vida contemplativa, a la entrada en la vida mística, que es el misterio de Dios, otros te llevarán y harán contigo lo que quieres. Y otro significa que Dios te irá poniendo lo que quiere para ti y tendrás que aceptarlo. Otro te ceñirá. ¿Qué significa ceñir? Pues eso nos pasa hasta en la vida física, ¿no? Llega un momento en nuestra vida en que ni nos podemos vestir, no nos podemos ceñir. Otros te vestirán. Ahí te ciñe el Señor, el Espíritu Santo, cumpliendo en todo su voluntad. Otros te llevarán por donde tú no quieras. Y ahí está la santidad de nuestra vida. La santidad no está en hacer mi voluntad, no está en hacer lo que yo quiero, sino en hacer lo que Dios quiere. Ahí siempre se recuerda esa anécdota tan bonita de que estaba jugando un día a la pelota vasca San Ignacio de Loyola. Estaba jugando y alguien que estaba por allá, un poco así en plan, un poco se le acercó y le dijo: Padre Ignacio, si usted ahora le dijese a Dios que se muere, ¿qué haría usted? Si en estos momentos se fuese a morir, le quedasen unos segundos para vivo, porque va a caer fulminantemente muerto, ¿usted qué haría? Pensando en cosas de día, pues me iría rápidamente a confesarme, me iría rápidamente a la capilla, me iría. Y dice San Ignacio: yo seguiría jugando, porque estoy haciendo la voluntad de Dios en estos momentos. Ahí está la santidad. Pues seguiría jugando. Por eso es a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Cada vez en esa unión más profunda con su Hijo amado. Por eso es tan importante en nuestra vida, ¿no? Esta unión profunda con su Hijo amado. Por eso la santidad es, podríamos decir, lo que corrobora nuestra vida contemplativa. Uno es contemplativo para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, que contempla en la Eucaristía, como lo estamos contemplando aquí. Contemplamos a Cristo vivo en la Eucaristía.
Y terminamos con el número 2713, que dice así: así, la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Precioso, de verdad, esto es. Es decir, estamos hablando de que la oración vocal, meditación y contemplación adquirida, contemplación infusa, pero ahora te va a decir que cuando vamos progresando en la vida de oración, cada vez la oración es más sencilla, como la amistad, como el amor, cada vez más sencillo. Podríamos decir, oye, es que ahora, por eso dice la Escritura que razonamientos complicados alejan de Dios. Y a veces la oración de nuestros ratos de estar aquí con el Señor, pues es estarse amando al amado. Y yo le miro y Él me mira, que dice aquel campesino de Ars, que también recoge el catecismo de la Iglesia Católica. Es estarse amando al amado, que dice Santa Teresa de Jesús. Es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Todo eso. Por eso la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Eso que os contaba yo, que está en la tradición carmelitana, de cómo Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, enseñaba a la gente a orar, ese famoso cuarto de hora. Santa Teresa se dedicaba también tiempo a enseñar a orar. Era también, porque es muy importante, decíamos que los dos objetivos de esta escuela diocesana de oración, hemos dicho que el primero es aprender a orar orando, pero el segundo es crear maestros de oración, catequistas que se enseñen a orar a los niños, padres de familia, en las cofradías, los que trabajan en las cofradías, enseñar a los cofrades a orar, los movimientos, las asociaciones, los grupos, las realidades. Qué maravilla en una diócesis donde hay miles y miles de maestros de oración que enseñan con sencillez a orar. Y Santa Teresa, cuando enseñaba la oración, que luego va a explicar en las moradas, ella es muy importante y muy profunda, cuando dice que una vez, estando con una mujer muy sencilla, campesina, una mujer de pueblo, pues le decía a Santa Teresa: Madre Teresa, yo no sé rezar. ¿Cómo que no sabe rezar? No sé rezar. No sé rezar ni siquiera al Padre Nuestro, porque es que llega un momento en que empiezo: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y voy a continuar y empiezo a decir: que estás en el cielo, que estás en el cielo, nuestro, es decir, de todos, de toda la familia, de toda la iglesia, de todo. Padre, Padre. Y le decía: Madre Teresa, me quedo con la palabra Padre, 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 y me tiro horas con esa sencillez. Padre, Padre, Padre. Y dice Teresa de Jesús: esta mujer está en lo más alto de la vida mística. Ni siquiera ella se da cuenta. Pero ha simplificado tanto la oración que solo una palabra le transporta a vivir esa vivencia trinitaria con el Padre. Padre, Padre, Padre. Por eso, qué preciosidad es esto, ¿eh? La contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Hemos dicho que la oración es un misterio. De aquí viene misterio, mística. La gente piensa que la vida mística es cosas extraordinarias, cosas excepcionales, cosas así raras, extrañas, experiencias. ¿Qué va? La vida mística es entrar en el misterio de Dios. Luego, algunas personas pueden haber tenido algunas experiencias extraordinarias, que por cierto a los místicos de verdad no les gustan. Santa Teresa de Jesús le gustaba mucho más la oración en lo más simple y sencillo. Y si Dios le daba algunas gracias extraordinarias, las vivía, pero no era lo fundamental en su vida vivir lo extraordinario. Ella quería vivir el don de la amistad, el don de la oración, el don de la intimidad con el Señor. Por eso es verdad que toda oración te lleva a vivir el misterio trinitario, que es un misterio donde somos conducidos por el Espíritu Santo. Es un misterio. Por eso dice: así la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia, que no puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Otra vez volvemos a lo que decíamos nosotros, que nos educa la Iglesia a través de la celebración de la Eucaristía, de la misa. ¿Cómo nos educa a nosotros la Iglesia para que seamos hombres y mujeres de una profunda vida contemplativa? Pues nos educa a través de nuestra experiencia de humildad, de pobreza y de que somos pecadores. Si 5 momentos nos recuerda la Iglesia cuando estamos celebrando la Eucaristía que somos pecadores, en el acto penitencial, en las palabras de la consagración,
en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También reconocemos que somos pecadores, ¿no? En el momento en el cual cada uno de nosotros hace esa oración, haz que por nada me aparte del amor de Dios. Son 5 momentos, decíamos en la misa, para descubrir, entrar en ese misterio contemplativo también de la celebración de la Eucaristía, ¿no? Pues en esos 5 momentos que hemos dicho que son el reconocer humildemente nuestros pecados, las palabras de la consagración, el Padre Nuestro, y también este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí también nos recuerda el pecado del mundo. Y luego, cuando antes de comulgar, que también el sacerdote dice esas palabras en secreto, haz que por nada del mundo, pues soy un pecador, me aparte de ti. Por nada del mundo me aparte de ti. Por eso dice, y termino, la oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es una oración de alianza, es comunión en ella. La Santísima Trinidad conforma al hombre a imagen de Dios, a su semejanza. Es comunión con ella. Por eso, ante la oración contemplativa, uno descubre que está habitado, que está sencillamente habitado. Por eso, la soledad nunca es la patria de los cristianos ni de los creyentes. Somos habitados por la Trinidad. Dios habita en nosotros, en nuestro corazón. Por eso decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. Mirad, cuando uno es consciente de esta contemplación, de esta presencia de Dios en su corazón y en su alma, es cuando está dando pasos de gigante en esta profunda vida contemplativa, en esta oración de contemplación que consiste precisamente y que es una expresión la más sencilla de la oración de que uno vive en el amor de Dios, uno vive extasiado en ese amor de Dios, uno ha entrado en el misterio de ese amor que en la contemplación lo que hace es acoger ese amor, en ese recogimiento interior acoge tanto amor como el Señor nos da. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo dueño y soy querido. Qué bien han cantado Jesús y Sara,
Jesús López pertenece a la parroquia de Santiago el Mayor y pertenece al camino neocatecumenal. Trabaja en la logística del Hospital Universitario de Toledo. Y Sara Campoy, que también ya ha participado con nosotros en otros momentos, cantando también en esta escuela de oración, sabemos que pertenece al grupo de Scout de Europa y al camino neocatecumenal en la parroquia de Santiago el Mayor. Una futura gran maestra. Pero hoy viene a abrirnos el corazón Gema Lecina Prudencio. Es hija de Santiago y Carmen y hermana de María. Gema tiene 41 años y estudió Trabajo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Talavera de la Reina. Actualmente trabaja como trabajadora social en el área pública de servicios sociales. Camina en la parroquia de la Puebla de Montalbán, donde el Señor la llevó al desierto y la enamoró como en los días de juventud, como dice la Sagrada Escritura, y a través de su historia y de su testimonio así nos lo muestra. Es miembro del secretariado del SEPAJU, de la Secretaría del SEPAJU, y en todo lo que pide la diócesis, peregrinaciones, efetás, Emaús, convivencia. Su tiempo libre es para ponerlo en manos del Señor, a través de las peticiones de los sacerdotes que le hacemos constantemente. Es una mujer que tiene muchos hijos espirituales, pues el Señor le ha dado un don de escuchar, cuidar y curar a tantos corazones heridos de tantos jóvenes de nuestra diócesis. Escuchemos con atención el testimonio de Gema Lecina. Oración es hablar de amistad con quien sabemos que nos ama. Con esta frase de la gran Santa Teresa de Jesús quería empezar mi testimonio de oración, pues la oración en mi vida ha sido fundamental para mi conversión. Voy a contaros un pequeño resumen de ella, porque como ha dicho don Alfredo, tengo 41 años y si me alargo mucho, pues rellenaría folios y folios. Pertenezco y soy natural de la Puebla de Montalbán. Cuando tenía 14 años me confirmé en esta parroquia y empecé a colaborar activamente en ella. Fui catequista de niños de primera comunión y frecuentaba el grupo de jóvenes. Iba a misa a diario, confesaba frecuentemente y hablaba con el vicario parroquial de la Puebla en ese momento. Podría decirse que fue mi primer director espiritual. Era feliz. Recuerdo esos años con extraña melancolía. Recuerdo las canciones que acompañaban nuestras misas y oraciones. El gran Gonzalo Mazarrasa amenizaba nuestros ratos delante del Señor y actualmente se siguen cantando las mismas canciones, aunque seguro que muchos jóvenes no saben que son de Él. De broma, ahora, cuando les pongo una de estas canciones en el coche o en alguna peregrinación, les digo que les voy a culturizar en el mundo de la música católica. Me encanta ponerme esas canciones y volver a ese amor primero. El tiempo avanzaba y yo iba creciendo. Empecé el instituto y a salir los fines de semana. Seguía participando en la parroquia, pero cada vez con menos intensidad. Pasaron una serie de acontecimientos que hicieron que perdiera el gusto por las cosas de Dios. Había dejado lo más importante, me había alejado de mi amigo, ese que nunca falla y siempre está. Y esto fue enfriando la relación hasta que se rompió del todo al comienzo de la universidad. En el año 1999 fui a Guadalupe por última vez. Había ido todos los años desde 1994 y ese año me animó una amiga mía que quería ir. Llovió muchísimo y lo pasé fatal, porque la lluvia andando me aturde mucho. Pero la frialdad que sentía no era por la lluvia, sino porque mi corazón carecía de la presencia de su Creador. Y cuando nos alejamos de Dios es lo que sentimos, frío y miedo. Nos sentimos vacíos. En la universidad no lo pasé muy bien, la verdad. El primer año me quedaron la mitad de las asignaturas y me planteé dejar la carrera. Estudié trabajo social, como ya ha indicado don Alfredo.
La muerte de mi abuela materna me hizo reflexionar y no abandonar mis estudios. Esta muerte para mí fue muy dura. Yo me he criado con mis abuelos maternos y se iba la mujer que era como mi madre. Me dolió tremendamente esta partida y la verdad, sin el calor de estar cerca de Dios, me costó superarlo. A los pocos días de su muerte, tuve la certeza de que mi abuela estaba en el cielo y me dio tranquilidad y fortaleza para seguir adelante y no abandonar mis estudios, pero no me acercó a Dios. Siempre he sido una niña buena que se ha cuidado de probar determinadas cosas, pero todo eso cambió en la universidad. La ideología te envuelve en su irracionalidad propia y empiezas a vivir conforme a las modas, a probar todo lo que hasta entonces no habías probado, a salir, a beber. Y ese vacío que sentía se fue haciendo cada vez más grande, porque las cosas del mundo prometen, pero jamás son eternas ni dan felicidad. Lo único que hacen es romperte cada vez más. Terminé la universidad y me gradué. Entonces tenía novio. Fue una relación de 5 años y tras la ruptura en 2006 empecé a vivir en el mundo de forma intensa. Lo único que hacía era trabajar de lunes a viernes y salir de fiesta el resto de los días. Los domingos tenía una tremenda resaca y recuerdo que lloraba muchísimo. Así estuve durante 4 años, sin encontrar el sentido de mi vida, sin encontrar felicidad, sin encontrar mi camino. Tenía entonces 30 años y el 14 de julio del año 2010 vi cosas que marcaron mi vida, que me hicieron parar y reflexionar si ese estilo de vida que estaba llevando hasta entonces era el que yo quería para mí. No sé muy bien por qué, bueno, sí lo sé. Dios ya tenía un plan perfecto de sanación para mí y estaba empezando a hacer su obra. Comencé a recordar mis días en la iglesia, empecé a recordar cómo me reía, cómo era feliz, ese tiempo en los que no tenía resaca ni dolor de cabeza y cómo esto era continuo, una felicidad que no pasa. Miré al cielo de nuevo y pedí a Dios que si de verdad existía, me ayudara, porque necesitaba empezar de nuevo. Poco a poco, porque de verdad Dios escucha nuestras oraciones, nació en mí un deseo intenso de hacer el Camino de Santiago. No sé, me parecía que era ahí donde tenía que empezar mi nueva vida. Además, me habían hablado genial y era año jacobeo, con lo cual estaría Galicia hasta los topes. No sabía con quién ir y estaba dispuesta a irme sola. No iba con ninguna intención religiosa, pero sí había empezado de nuevo a conversar con mi mejor amigo. Entonces la cosa estaba funcionando. En septiembre del 2010 me fui a hacer el Camino de Santiago. Como Dios no hace un solo regalo, se unieron a mi camino una amiga mía y mi tía Pilar. Allí tuve un encuentro fuerte con Cristo. Yo le había hablado, Él me escuchó y salió a mi encuentro. Me mostró el manantial de agua viva como a la samaritana. Me dijo, si conocieras quién te pide de beber, vuelve a casa. Solo en una fuente encontrarás consuelo y vida eterna. Solo en mi costado, del que brotó sangre y agua, encontrarás alivio a tu sed. No busques más dónde saciarla, porque ya me has encontrado. Yo no soy una persona de repetir oraciones aprendidas, sino de hablar. Será porque me gusta mucho hacerlo, pero me encanta hablar con Dios, como lo hago con cualquier otro amigo. En alguna de estas conversaciones que tengo a diario, yo ya le había dicho que tenía sed de felicidad y él simplemente me mostró dónde debía beber. Como era año jubilar, confesé y comulgué de nuevo. No os podéis imaginar lo que fue esa comunión. Alguien cosía mi corazón cacho a cacho. No podía parar de llorar. Y es que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Desde ese Camino de Santiago vivo entregada a Dios y a su Iglesia. Devuelvo con la entrega de mi vida todo lo que Cristo ha hecho por mí. Me encontró, me sanó,
me abrazó y yo solo puedo dar gloria a Dios con mi vida. Una de las primeras canciones que escuché cuando volví al Camino de Santiago y fui corriendo a buscar al vicario de mi parroquia fue la canción que acaban de cantar Jesús y Sara. La gente que me conoce sabe que esta canción es muy especial para mí y siempre que me piden dar testimonio, pues es una de las canciones que lo acompañan, ¿no? El Señor me ha regalado un don especial para tratar con los jóvenes. Ellos son mi vida y por ellos y porque conozcan la verdad que es Cristo, me desgasto lo que haga falta. Pedid y se os dará, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Pues eso hice yo. Pedí y recibí el 100 por 1 aquí en la tierra, así que no quiero ni pensar cómo será el cielo. Hablo a diario con mi Creador. A veces hasta se me escapa algún taco, porque suelo decirlos de vez en cuando, pero bueno, Él me conoce y estoy segura que a veces se parte de risa. Con Él es difícil tener secretos, porque lo sabe todo, así que no me guardo nada. Otro papel fundamental en mi vida de fe lo tiene la Virgen María. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, ella es el camino más perfecto, más seguro y más directo para llegar a Jesús. Pues con ella también tengo una relación especial que cuido a diario. Me consagré a María en marzo de 2014 y desde entonces María guía mis pasos, todas mis decisiones, todas mis cruces, todas mis alegrías, las vive conmigo, las sufre conmigo y las ríe conmigo. Con ella también hablo a diario, a veces como madre, otras veces como mujer. Le encomiendo todo lo que hago. Es la mejor consejera y el mayor regalo que nos hizo Cristo a los pies de la cruz. Rezo el rosario a diario y otras oraciones marianas como el Ángelus y en todas entablo diálogo con ella para ofrecerlo. María hace maravillas en los corazones que la aclaman. La llamada a la oración es tan universal como la llamada a la santidad, porque una no puede ir sin la otra. Y como todos estamos llamados a ser santos sin excepción, todos estamos llamados a tener una vida de oración. La oración es fuente de consuelo, de alegría, es fuente de fortaleza y yo no podría sostenerme sin ella. Es uno de los pilares de la perseverancia. Y claro que no convierte mi camino en un camino fácil y sin obstáculos, pero sí me lo allana para caminar con más agilidad y llegar más lejos. Recuerdo una frase de nuestro arzobispo, don Francisco, en unos ejercicios espirituales que dio a los jóvenes. La cruz la vais a tener igual. Tú decides si vivirla con Cristo o sin Él. Termino mi testimonio con una frase del Padre Pío que me encanta y que me repito bastante a menudo porque es una de mis favoritas. Reza, espera y no te preocupes. Dios es misericordioso y escucha tu oración. Gracias a todos y gloria a Dios. Inmaculada Virgen en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces hasta Dios. Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción. Lo que tu Hijo divino hoy te deseo, en su espíritu elevo mi oración. Eres la toda santa, la Madre del Señor.
eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia, ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión. Terminamos esta catequesis que el señor arzobispo nos ha presidido y que nos ha metido en la contemplación de nuevo, y la semana que viene veremos cómo la contemplación es, como decía este campesino al santo cura de Ars, dejarse mirar por aquel que me mira. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y a seguir introduciéndonos en el corazón de Cristo.